Roque, orgullo familiar. Desde hacía 2 meses en casa no se pensaba en otra cosa que no sea en mi hermano, el Roque. Pero solamente podíamos pensarlo, porque cuando hablábamos de él, terminábamos con un nudo en la garganta y mamá se ponía muy mal, así que mejor no hablar. El Roque era el hermano menor, el más mimado. Papá falleció cuando él tenía 4 años. Todos tratamos de ocupar ese lugar para que no sintiera su ausencia. Vivíamos en el campo, yo y 6 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Cada uno tenía sus tareas en la chacra. A Roque le encantaban los animales, por eso se ocupaba de las gallinas. A veces se iba al monte y aparecía recién para cenar. Mi mamá se enojaba porque volvía lleno de perros que encontraba abandonados. Los cuidaba, les daba de comer a todos. Esa era otra de sus pasiones, la cocina. Tengo que reconocer que en algunas ocasiones cocinaba más rico que mi mamá. El Roque era un ser libre, lleno de alegría y buen humor. Cuando cumplió 18 años, como tantos otros jóvenes de nuestro pueblo, fue convocado para hacer el servicio militar. Nos gustaba la idea de que nuestro hermano haga el servicio. Era una forma de salir del campo y aprender algo más. Y así fue que se fue a cumplir el servicio a Paso de los Libres en Corrientes. Era la primera vez que se iba por tanto tiempo. El Roque era alto, fornido, tenía muy buen porte. En casa se alimentaba muy bien. La comida de mamá y sus guisos en especial eran exquisitos. Estoy segura que los recordaría todos los días. Una mañana de abril estábamos haciendo las tareas de siempre. Ordeñábamos las cabras, limpiábamos, atendíamos al resto de los animales, tomábamos mate. Mucho más no podíamos hacer porque en esa época y en el campo apenas si teníamos una radio. Cuando estábamos en medio de todas esas cosas, nos llega una carta del Roque. El problema es que nadie en mi familia sabía leer. Para nuestros padres asistir a la escuela no era necesario. Ellos no habían ido, por lo tanto no se ocuparon en mandarnos a nosotros tampoco. Cuando falleció mi papá, a Roque sí lo mandamos a la escuela, así que le pedimos al cartero si por favor podía leernos la carta. En ella nos contaba que el 2 de abril a las 2 de la mañana los levantaron, los llevaron a un playón y les dieron la noticia de que debían combatir en Malvinas. La guerra está declarada, nos dijo. Me siento feliz y orgulloso de servir a nuestra patria. Vamos a recuperar Malvinas. Esas fueron sus últimas palabras dirigidas a su familia antes de partir. El viaje iba a ser largo. Había más de 3.000 kilómetros de distancia desde Paso de los Libres hasta Palomar, Buenos Aires, y de ahí a Río Gallego. Llegarían 15 días después de iniciada la guerra. Ya habían pasado semanas y no teníamos noticias del Roque. Estábamos tranquilos porque escuchábamos en la radio lo bien que nos estaba yendo en la batalla. Participábamos de cada colecta que se hacía para nuestros soldados. Les mandábamos comida, ropa, calzados, todo lo que podíamos. Muchos soldados eran de Chaco y todo Chaco se solidarizó. Enviaban hasta joyas, dineros y muchas otras cosas más. También muchas cartas. Todos queríamos saber cómo estaban. En casa nos preocupaba que pasara frío. Estábamos acostumbrados a temperaturas muy altas y sabíamos que el sur es muy frío. Por eso mandábamos muchos abrigos. Los días pasaban y no teníamos novedades del Roque. Estábamos atentos a las noticias. Nuestra vida continuaba con normalidad, pero solamente esperábamos noticias del Roque. Las malas noticias iban llegando. Cada vez teníamos más incertidumbre, hasta que llegó ese triste día del 14 de junio, donde al fin escuchamos una noticia, mala pero concreta. La guerra terminó, perdimos. Yo no sabía qué pensar, si alegrarme porque mi hermano iba a regresar o si ponerme triste porque habían perdido. 5 días ya habían pasado desde que finalizó la guerra y no sabíamos nada del Roque. Ahí empecé a pensar que había muerto. 10 días después ya no nos quedaban dudas, el Roque no iba a volver. Nunca nos llegó un aviso ni una carta de él en más de 2 meses. La guerra había pasado, en las noticias ni se hablaba del tema. Vivíamos en el Chaco, en el campo, éramos muy humildes. ¿A quién le iba a importar avisarnos? Un mes había transcurrido y aunque parece poco, para nosotros había pasado una vida, la vida de nuestro hermano.
Seguíamos normalmente con nuestras tareas de campo, como si nada hubiese pasado, pero como si todo nos hubiese pasado. Nos faltaba alguien. Era un mediodía de julio, mientras alimentábamos las gallinas, los perros comenzaron a ladrar y salieron a toda velocidad. Nos pareció raro y prestamos atención. Se veía que venía alguien caminando lentamente y con algunas dificultades. Estaba muy sonriente y agitaba los brazos. «Es el Roque», dijo alguien. «¿Es el Roque?», preguntaba yo. No podía reconocerlo. A esa altura el corazón se me salía del cuerpo. Era el Roque. No era el mismo que se había ido, pero era el Roque, nuestro querido hermano menor. La alegría que nos dio verlo valía más que 1000 guerras ganadas. La sorpresa que nos dio era tan inesperada que no podíamos creerlo. Los únicos que lo reconocieron inmediatamente fueron los perros. Yo me quedé mirándolo mientras mi mamá lloraba y lo abrazaba. Estaba enojada. No era este el recibimiento que mi hermano se merecía. Lo veía muy diferente, flaquito, triste. Pero estábamos felices. Había vuelto a su hogar. Estaba vivo. Quería hacerle tantas preguntas, pero a la vez sentía en su mirada que no quería hablar. ¿Por qué estaba tan delgado? ¿No comía? Eso me lo respondió cuando nos sentamos a comer. Me dijo que desde que llegó a Malvinas hasta hoy, lo único que quería era comer el guiso de mamá. Y sí que se lo comió. Nunca nos sentimos tan feliz de verlo comer como ese día. Dijo que en el viaje de regreso pensaba mucho en ese momento. Se sentía feliz de regresar, pero a la vez triste por la pérdida de compañeros. Nos contó muy brevemente algunas de las cosas que vivió en ese tiempo. Sonaba como si fuese una historia lejana. Nos contó que al finalizar la guerra estuvo prisionero de los ingleses. En ese tiempo pudieron comer y bañarse como hacía 2 meses que no lo hacían. Desde Puerto Argentino, en un Canberra inglés, llegaron a Trelew. Ahí se pudieron recuperar un poco. Luego viajaron a Buenos Aires, donde pasaron otros 15 días prácticamente escondidos, como si hubiesen hecho algo malo, y después de varios días más, pudo llegar al fin a casa. Yo estaba feliz de volver a ver a mi hermanito, con 20 kilos menos, pero vivo. Era mi héroe, era el orgullo de mi familia. Josefa, aún después de 40 años, sigue disfrutando de la compañía de Roque, su hermano. Autores de esta historia: alumnos del CAEVA 1018, anexo número 266, de Rosario. Soledad Coria, Josefa Tula, Mónica Húmere, Saya Allende y Diego Noble. Docente: Natalia Luque. Mayo de 2022.